Permítete pensar, dale una ojeada a tu alrededor, indaga sobre el misterio de la vida e integra tus propias verdades. Este es nuestro espacio, Ascensión Azul, un lugar para debatir sobre todo aquello que nos hace diferentes. Magia, mística, conspiración, biografías, sabiduría arcana son los temas de nuestra reflexión. El equipo pone su pasión sobre la mesa para el diálogo, con intervenciones de Viviana Ramírez, Fernando Aperador y John Fernando Palacio. Comienza un nuevo debate en el aquí y en el ahora. Acércate, sé parte de él. Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Tu visión te vendrá más clara solamente cuando mires dentro de tu corazón. Aquel que mira afuera sueña, quien mira en su interior despierta. Esta es una frase muy interesante que quisimos aprovechar en nuestro primer programa, nuestro primer dossier en la tercera temporada. Esta frase es de Carl Jung, un psicoanalista muy importante y alguien que le aportó mucho al mundo de la psicología, al mundo de la psiquis humana. Este personaje no estuvo desligado realmente del mundo del tarot. De hecho, fue alguien muy inquieto precisamente por la simbología, por la iconografía que traía el tarot y su relación con el mundo de la psicología. Y es que nuestro primer dossier de esta tercera temporada tiene que ver con el tarot. Queremos dedicarle este especial a el tarot. Cabe recordar que en la segunda temporada, nuestro programa número 22 de 31 de diciembre del 2014, se lo dedicamos muy especialmente a hablar generalidades sobre este tema y a tocarlo, digámoslo así, como para comprender qué tarots existen y hacia dónde se enfoca realmente este gran oráculo que es tan conocido para Occidente. Con esta frase y con esta pequeña introducción, queremos saludar muy especialmente a todas aquellas personas, una vez más, que están ahí, muy atentos de nuestro canal Ascensión Azul, siguiendo nuestros programas, que se han animado a dejar sus comentarios y a seguir haciendo propuestas que nos han parecido muy importantes. A todas esas personas, muchas gracias. Como lo hemos dicho anteriormente, nuestra razón de ser es tocar cada uno de estos temas de orden místico, de orden espiritual, de orden trascendental, que nos llenan y que nos mueven realmente la curiosidad. Y aunque no tenemos una verdad absoluta, pues tenemos un punto de vista y tratamos de hacer estos programas, estos conversatorios aquí desde nuestro canal Ascensión Azul, para todas las personas, bien sean desde un aspecto muy básico hasta un aspecto complejo. La idea es crecer día a día y, como lo hemos dejado claro en nuestra introducción o la frase que antecede realmente nuestra tercera temporada, que cada uno encuentre sus verdades y las integre a sí mismos. Precisamente para este especial quiero presentar a mis compañeros de panel. Realmente me alegra mucho cuando los escucho, y más aún porque se hace muy enriquecedor el trabajo y el debate aquí en la mesa. A nuestra voz femenina, Viviana Ramírez. Hola, ¿cómo estás? Me imagino que estás muy entusiasmada con este tema del tarot. Hola, buenas noches muchachos, sí, muy contenta, buenas noches a nuestros oyentes, un tema con el cual me he identificado mucho, me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo y quería tocarlo acá también en los programas. Gracias, Viviana, y espero pues que realmente tengas muchos aportes. De verdad yo pienso que van a ser muy valiosos. E igualmente quiero también presentar a Fernando Aperador, alguien que también venía dando sus puntos de vista incluso antes de comenzar a grabar este especial. Fernando, ¿cómo te encuentras en esta noche? Gracias una vez más por estar aquí en la mesa. Muchas gracias para todos, muy buenas noches. Cumpliendo lo prometido, habíamos dicho en el anterior programa que vamos a andar un poquito más en el tarot hoy con nuestra promesa. Esperemos que nos vaya muy bien. Gracias, Fernando. Para comenzar a hablar del tarot, pues quisimos organizar el programa realizando un ejercicio inicial. Quisimos repartirnos de los 21 arcanos mayores, digámoslo así, 21 contando
al primero de ellos, el loco, como el 0, o sea, realmente son 22 cartas. Y quisimos realmente cada uno escoger 3 cartas, precisamente para explicar un poco la iconografía y para explicar un poco todos aquellos elementos que se esconden o que se muestran como un reflejo a través de estas cartas, de estos arcanos. Entonces escogimos 3 cartas al azar y me llama mucho la atención porque, por ejemplo, también hablando antes de comenzar a grabar, cada uno empezó a encontrar elementos en común en sus arcanos, en los arcanos que por cierta afinidad escogió o interés, y se empiezan como a entrelazar cada uno de esos arcanos a nivel personal. Entonces la charla me parece que es muy enriquecedora, puesto que quizás esas 3 cartas que cada uno escogió hablan mucho más sobre aspectos personales. Sería muy bueno que este programa, este especial, cada persona que lo escuche lo lleve más hacia un término de reflexión personal, un término como para entender un poco qué es lo que transmiten cada una de estas cartas, cada uno de estos arcanos mayores, y por qué no lo lleve de pronto a ese universo de posibilidades personales, precisamente para encontrar aspectos en sí mismo y para entender de que quizás tras de esta simbología hay también un camino espiritual. Este es nuestro primer dossier. Ya las personas que nos han venido siguiendo y que han visitado nuestro canal, pues saben que nosotros en cada temporada dedicamos unos 3 o 4 programas a un tema específico, y como lo acaba de explicar Fernando, en nuestra anterior temporada pues finalizamos con el tema del tarot, y fue como una deuda comenzar a tocar un poco estos arcanos mayores. Así que entonces empecemos en materia. Este es nuestro canal Ascensión Azul. Muchas gracias a todos ustedes por estar allí, y este es nuestro primer dossier sobre el tarot y los arcanos mayores. Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Fernando tiene 3 arcanos específicos, están en desorden. En este programa le vamos a dedicar especialmente una introducción al primero de esos arcanos mayores, al número 0, el loco. Luego vamos a hablar del primer arcano, el mago. Luego vamos a saltar hasta el arcano número 5, que es el sacerdote. Vamos a pasar luego por el 7, el carro, para irnos directamente hasta el arcano número 13, la muerte. De ahí vamos a pasar al 14, la templanza, y luego al 15, que es el diablo, para luego finalizar el programa con el arcano número 18, la luna, y el arcano número 19, el sol. Esos son esencialmente los arcanos mayores en los cuales vamos a tener la oportunidad de trabajar y de explicar un poquitico en este programa. Entonces comencemos realmente con el loco, el arcano número 0. ¿Qué tenemos entonces por aprender de ese arcano tan interesante? Ok, muy bien. Tenemos también que tener en cuenta en este momento, John, y para todos nuestros oyentes, que tuvimos un tarot de referencia, que fue el Rider. Hablemos un poquitín pequeño del Rider. Es un tarot ingeniado por Arthur Edward White en 1910 y fue diseñado por Pamela Coleman Smith. Estas 2 personas eran miembros de la Golden Dawn y crearon pues este tarot para ser ejercido por ellos, y la editorial era la editorial Rider, por eso es conocido en el mundo como el tarot Rider. Cogimos este tarot como referencia, pero vamos a tocar un poquitico la referencia de los otros tarot, pero para que nuestros escuchas estén en contexto de cómo lo vamos a hacer. Entonces vamos a empezar primero con el loco. El loco es una carta muy agradable. Hay que tener en cuenta que este tarot Rider es muy colorido y es un muchacho bien vestido que va caminando por el mundo sin importarle nada. El sol está detrás y está a punto de irse por un precipicio, y parece como si no le importara. Lleva un bastón, lleva una flor una rosa en un lado, en su otra mano, en su mano derecha lleva su bastón, en su otra lleva una rosa. Es consciente, parece ser consciente por dónde va, pero no le importa. Tiene un aire de frescura, de elegancia en su caminar, y tiene una interpretación muy compleja. Posiblemente sea la más compleja de todas las cartas del tarot. ¿Por qué? Porque es que este loco simpático es diferente a los demás tarots. Es más, difiere mucho del
del Marsellés, que es uno de los más también consultados y es de los más utilizados. Este loco es un loco que comienza feliz, simbolizado por el número 0. Algo curioso, en el egipcio marca como el 22 y en otros tarot ni siquiera colocan el número. Este loco es un loco feliz, pero va en contravía con el Marsellés, porque el Marsellés es un loco vago, cochino, andrajoso. Parece como si quisiera simular que cuando uno empieza feliz, alegre, sin importarle nada de la vida, sin ningún tipo de responsabilidad, termina andrajoso, sin esperanzas y sin futuro. Esta carta en la Edad Media la identificaban era como el bufón, como ese ser que solamente sirve para divertir y que no tiene ninguna otra responsabilidad y que siempre termina solo. Él no se apoya en el bastón como los otros tarots, siempre tiene un animal que lo acompaña, sea un perro, un gato o un lobo, dependiendo del tarot pues, que se lee. Este loco en la mayoría de tarots está mirando a la izquierda, siempre simboliza el pasado. El sol lo tiene a la espalda, significa que él sabe del peligro, pero no le importa. La interpretación, como decía antes, es demasiado compleja porque puede tener los dos extremos, puede tener el extremo positivo y negativo. Esta carta depende de la tirada, si se tira al derecho tiene un significado y si sale al revés tiene otro significado. Y es muy complejo, como decía antes, de interpretarlo, porque es que hay que tener en cuenta que el 0 a la izquierda no vale, resta, pero el 0 hacia la derecha suma. Por eso el cartomante tiene que tener muy claro cuando sale esta carta qué tipo de interpretación tiene que darle. Uno podría interpretar que en una tirada de cartas, si este loco le sale a un muchacho joven, se podría interpretar de que está en su época de juventud, de fuerza, que no le importa nada y que puede tener mucho para hacer, que es libre, que tiene todo el derecho a disfrutar, que puede viajar ligero de equipaje. Pero cuando se tira y sale al revés, podría decirse que entonces es un tipo que por el contrario es irresponsable, que puede tener grandes problemas por su actitud, estando hablando de una persona joven. Pero si es una persona adulta, entonces quiere decir que tiene crisis de madurez, o que tiene falta de enfoque, falta de compromiso. Por eso es muy interesante esta carta y sale muy curioso porque, como decías John, todos las tiramos al azar y de alguna manera a cada persona lo toca algo en su interpretación. Y esta primera carta es supremamente simbólica y tal vez podría decirse que es una de las más difíciles para el cartomante poder interpretar. Entonces este es el loco, lo representa como lo dije inicialmente, es un joven supremamente bien vestido, con unas ansias de vivir y sin pensar en qué le puede pasar. Me llama mucho la atención, Fernando, eso que nos estás contando, y más aún la simbología que refleja el loco, la iconografía que refleja esta carta, que por cierto, como dices, en este referente, el Rider White, que es un tarot muy colorido. Pero yo tengo una pregunta. Cuando estabas consultando sobre este arcano, a mí se me venía ahorita constantemente a la cabeza mientras te escuchaba hablando como la inocencia. O sea, hay un camino por recorrer y debemos también aprender. O en lo personal yo rescato mucho elementos del tarot, en el sentido de que antes tenía, y esto lo hago y vuelvo y aclaro a nivel personal, tenía una visión un poco distorsionada del tarot, en tanto de que como es un medio quizás de adivinación y se ha hecho quizás un alarde o un manejo, digamos, inapropiado por parte de algunas personas que realmente no saben conectar su corazón con estos medios que han sido también tan trascendentales y tan importantes para muchas personas. Cuando yo miro el tarot, empecé a mirarlo como un medio de iniciación espiritual. De hecho, cada una de las cartas, especialmente los arcanos mayores, sin desmeritar los arcanos menores, obviamente, que sirven también como un soporte importante a cada una de estas cartas, pues me reflejaba como una cualidad y como un momento específico, digámoslo así, en ese trasegar espiritual de cada persona. Y cuando yo miro al loco, me identifico mucho como con esa inocencia. No sé qué opinas cuando venías explicando el tema de este arcano.
Hay un tema muy importante acá que cabe resaltar. Esta carta es una carta carnal, ¿cierto? Cuando hablo de una carta carnal, es una carta que está opuesta al espíritu. O sea, hay otras cartas que son muy espirituales, que promueven la espiritualidad en la persona, que cuando el cartomante lo tira y le sale al consultante ese tipo de cartas, hay cartas que son muy espirituales. Esta es una carta totalmente carnal, ¿cierto? Al ser una carta carnal, entonces es la interpretación de la persona que simplemente vive la vida sin importarle nada, sin importarle su futuro, sabe que el peligro está, pero no le importa. Entonces esa es la significancia. Por eso decía ahorita que es totalmente opuesto al loco marsellés, que es el loco andrajoso, pero ya es un loco, no es joven, ya es un loco adulto. Entonces es como la significancia que hay, que si tú no pones responsabilidad desde que empiezas tu camino en la vida, fácilmente puedes terminar como esa persona vieja, sola, sin ayuda, sin ningún tipo de apoyo, porque cuando tuviste la oportunidad de entablar un camino correcto no lo hiciste. Yo veo la carta del loco como una carta que nos lleva a ir ganando experiencia, que empezamos en esa inexperiencia, quizás con esa inocencia, pero en un camino espiritual debemos ganar realmente mucha experiencia, incluso afrontando las pruebas. Más aún lo veremos en otros arcanos, y el loco me inspira mucho eso. Cuando veo esa carta me llama mucho la atención, y veo a través de ella como la posibilidad de alguien que empieza un camino y que definitivamente debe ganar experiencia para no caer quizás en ese abismo que vemos adelante de la misma carta. De hecho, pues aquí vale la pena mencionar, y más aún para todos nuestros escuchas, de que en medio de nuestras consultas pues traemos algunos datos. Es muy importante que las personas que escuchen este programa pues también hagan sus aportes, y quizás sea muy rico en el sentido de que a través de todos esos aportes vamos conociendo la complejidad de cada uno de estos arcanos, y más aún, como lo dices, Fernando, porque hay muchos significados y porque hay muchos tarots y se representa de múltiples formas. Nosotros hemos tocado aquí el Rider White precisamente como el ejemplo en el cual nos estamos basando para describir parte de cada una de estas cartas. Sin embargo, son bienvenidas todas esas comentarios que surjan precisamente como para complementar un poco el significado de cada una de estas cartas. Y luego del loco, pues me imagino que llega otro arcano que es supremamente valioso y que también nos invita quizás a un encuentro muy trascendental con ese mundo sutil, ¿verdad? Claro, me sigue la carta número 1, que es la del mago. Este es un joven vestido de mago, con un semblante de Dios. Es un hombre con una gran sonrisa despierta, abierta. Es una mirada muy viva que tiene esta carta. Sobre la cabeza de este misterioso hombre aparece el signo del Espíritu Santo, llamado también el signo del infinito, o un 8 en posición horizontal, ¿cierto? Es tradicionalmente asociado pues como a este tipo de iconografía. Indica la eternidad que se alcanza por medio del Espíritu. A diferencia de la otra carta, esta carta sí es más espiritual. Mientras la carta anterior hablábamos que era una carta carnal, esta sí es espiritual. Este mago en su mano derecha sostiene un bastón. Ese bastón lo levanta hasta el cielo, y en su mano izquierda señala la tierra. Este es un doble signo, realmente es un doble signo lo que está haciendo este mago, y es conocido como el alto más grado de los misterios. O sea, representa la gracia y la virtud. La gracia y la virtud que es originada desde lo alto y la lleva hasta abajo. Él sugiere como todo el dominio, la comunicación, los poderes, los dones del espíritu, ¿cierto? Porque mira que él está cogiendo, esta carta demuestra ese ser que está cogiendo de arriba todo el poder, lo está llevando por todo sí, y a la final lo pasa al lado terrenal. Y la persona que logra tener este misterio podría decirse que es realmente un mago. En este tarot, en esta carta del tarot también lo representa una mesa. Al lado de él hay una mesa con diferentes artilugios, diferentes símbolos, y esos símbolos también tienen su significancia. Él tiene ahí una copa, la espada, un pentáculo, un bastón, y entonces eso lo representan en el White.
en el Wright, pues en este oráculo, lo muestra como si fuesen las 4 leyes: el agua, el aire, la tierra y el fuego. También lo interpretan como la voluntad, la imaginación y la acción física. Entonces, como vemos, es una carta muy interesante porque demuestra y simboliza como el móvil divino del hombre, esa capacidad del hombre que refleja a Dios. Es como la capacidad de que el hombre puede, si lo puede hacer, es reflejarse de todas las ataduras materiales. Es esa personita que puede encontrar lo bello en el espíritu y en la pureza. Entonces es esa persona que se encuentra a sí misma y que puede transformar todo lo que le pasa. Esta carta tiene unas características muy interesantes también, porque positivamente puede decir que son personas que tienen fe ciega en lo que creen, que es una persona comunicativa, que es una persona con habilidades para solucionar grandes problemas, pero negativamente o al revés, como había dicho en la anterior carta, puede ser que una persona que es demasiado ya intelectual, que ya es pegado a la norma, que maneja una falsa imagen de lo que son las cosas, es el típico escéptico que no quiere encontrar comunicación realmente con las personas porque se cree que tiene todo el conocimiento, es la persona que tima porque tiene conocimiento y engaña porque tiene conocimiento. Entonces es una carta, aunque es muy espiritual, como le digo, su contraparte puede ser tal vez una de las más negativas. ¿Qué nos llevaría a pensar entonces que en ese orden de las cartas se salte el loco de alguien con mucha inocencia a pasar al mago, que diría yo que es como un encuentro con ese mundo de lo espiritual, con ese mundo que está ya más sutil y que nos va a permitir realmente abrir un camino? Porque cuando hablamos de la magia, y más aún, Fernando, que te ha llamado tanto la atención la magia ceremonial, ¿qué hace quizás o qué podríamos reflexionar en torno a que estén tan cercanos esos dos arcanos que nos has venido contando y que nos explicas en torno a su simbología? Bueno, John, hay que tener en cuenta pues una cosa, todos los arcanos vienen en su mismo orden. Hay que referenciar muy bien cómo lo ven su escritor o su creador. En este caso estamos hablando de miembros de la Golden Dawn. Estamos la famosa Aurora Dorada, este grupo, pues este tipo de personas que tenían conocimientos alquímicos, que vienen con conocimientos muy grandes de masonería. Y si nos devolvemos a la masonería, estamos hablando pues del antiguo Egipto. Entonces podríamos interpretar muy bien eso. Es como un análisis muy exacto que usted podría interpretar de la naturaleza del ser humano. Primero le dan prioridad al materialismo, pero como es un cero, no tiene importancia, dependiendo como tú lo veas, ¿cierto? ¿Sí me entiendes? Ahorita cuando hablábamos de ese loco que situó el cero, lo sitúas a la derecha, suma, claro, pero si lo sitúas a la izquierda, resta, ¿cierto? Matemáticamente. Sí. Es una carta como que es el famoso comodín, que también lo utilizan en otras partes. Es esa forma de decir, vea, somos realmente inicialmente carnales, somos materiales, pero realmente no importa. ¿Qué es lo primero? El espíritu, la capacidad que tú tienes de tomar todos esos grandes dones del universo, de la espiritualidad que por derecho nosotros tenemos, y la podemos transformar y llevar a nuestra vida material de una manera muy santa, muy sacra. Pues así lo interpreto yo. Pero es supremamente interesante, Fernando, lo que nos cuentas y la relación que puede haber ahí abriendo este especial desde el arcano 0, como nos dices, y vincularlo con el mago, porque realmente el mago es una de las cartas que en lo personal me ha llamado mucho la atención del tarot, más aún incluso por el detalle también que se les dio, quizás en este aspecto del Rider White, en donde se dibujaban muchos elementos que son esenciales para la magia, y que están cargados como con un poder y con una simbología para el mundo de la trascendencia y para el mundo de lo sutil. Cabe mencionar de que obviamente pues está, por ejemplo, el pentagrama, está la espada, hay un cáliz ahí sobre la mesa. Muy brevemente, Fernando, ¿qué nos podrías mencionar de la simbología de cada uno de estos elementos?
Pues John, de pronto para aclarar algo muy curioso, porque lo decías ahorita, que cada uno escogió estas cartas al azar, y luego cuando empezamos a interpretarlas cada uno y a investigar un poco más sobre esas cartas, pues mira lo que sucede, una interacción supremamente compleja con nuestra propia naturaleza, y es algo pues como muy curioso, ¿cierto? Bueno, ¿qué te puedo decir realmente pues como de estos artilugios o de estos implementos? Estos implementos como son el bastón, la copa y la espada, los pentáculos, que es como el oro, que cuando hacemos un símil lo podemos comparar con el agua, el aire, la tierra y el fuego. Es como lo que tú tienes en la vida, o sea, las oportunidades que tú tienes en la vida para poder utilizarlas y poder dominar tu existencia realmente. Vemos en la parte de abajo un jardín. Ese jardín es la mente subconsciente, es el poder que ejerce esa mente subconsciente sobre el consciente. Son rosas, son flores muy bonitas, también muy coloridas, que están en la base de abajo y que son supremamente hermosas, pero tienen una influencia grandísima en la persona. Entonces, si coges toda esa tarjeta o toda esa carta en su contexto, es como la enseñanza que te da es la siguiente: si tú coges el universo, utilizas la espiritualidad, coges el gran poder que hay en los cielos, lo utilizas aquí en la tierra como humano que eres, y utiliza todos los implementos que te pueden dar poder, ¿cierto? Utiliza los elementos físicos, los elementos materiales, trabajas bien sobre tu mente, no te dejas gobernar por el subconsciente, o si el subconsciente gobierna sobre ti, que sea un subconsciente que realmente tenga un interés bueno sobre tu vida. Entonces eso hace que al final de cuentas valga la pena existir en este plano. Gracias, Fernando, entonces por tus aportes desde estos arcanos. A mí me lleva mucho a reflexionar, y aquí pues quisiera entrar un poco más en el siguiente arcano, abordar un poco el arcano número 5 asociado al sacerdote. A mí me llamó la verdad mucho la atención este arcano, y ahorita que estoy viendo la carta como tal, pues resalta mucho la iconografía. Cabe destacar en este momento de que para hacer una lectura de esta iconografía, que algunas veces se diferencia en relación a cada uno de los tarots, aquí se basó mucho el arcano número 5, el sumo sacerdote, en torno a los símbolos religiosos cristianos católicos, ¿sí? Es un arcano que también es asociado precisamente al Papa o al Sumo Pontífice. Pero debemos trascender un poco más ese criterio, digámoslo así, religioso, porque me llamó mucho la atención cuando a través de las fuentes de consulta me encontraba con el término hierofante. Y es que un hierofante realmente es aquel que tiene como objetivo o como cometido la enseñanza de todo aquello que es sagrado. Entonces cabe resaltar de que hieros significa sagrado, y fantes quiere decir enseñar lo sagrado. Sin embargo, cuando se dio la oportunidad de dibujar este arcano, pues obviamente dentro de ese sentido se basaron mucho en el aspecto religioso. Pero miremoslo un poco más allá, entremos en relación a lo que mencionabas ahora, Fernando, con lo del loco y con lo del sumo sacerdote. Aquí también este arcano contiene unos símbolos de poder que son muy determinantes a nivel religioso. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando estuve estudiando este arcano es su relación con el hecho de transmitir un conocimiento, de entregar un conocimiento, por ende de abrir, de sembrar la semilla y de empezar a abrir un camino, ¿sí? Es una carta que si la vemos detenidamente, pues está el sumo sacerdote, digámoslo así, sentado en un trono. Detrás hay un par de columnas que simbolizan en cierta medida la sabiduría. Para algunos que tienen un aspecto mucho más ritualístico y asociándolo a otros programas que hemos hablado, recuerdo ahora, por ejemplo, cuando hablamos sobre los Grimorios y Salomón, que mencionábamos los dos grandes pilares del templo, el Yaquin y el Boaz, que incluso se simbolizan en otras cartas del tarot, pero luego en nuestro siguiente programa, dándole continuidad a este dossier, pues las abordaremos. Pero aquí hay una alusión muy directa hacia el conocimiento transformado en una sabiduría.
En esta iconografía pues vemos al sumo sacerdote, delante de él hay 2 llaves. En algunas de las consultas pues hacen una alusión muy directa a las llaves del reino, precisamente como a la asociación con Pedro. Estas 2 llaves simbolizan realmente, digamos, los guardianes de ese conocimiento. Una de las llaves quizás por excelencia le corresponde a uno de esos feligreses que está en la parte inferior del arcano de la carta, ¿sí? Porque en la iconografía también vemos a 2 feligreses como recibiendo esas instrucciones. Y digamos de que uno simboliza, según algunas de las fuentes consultadas, en aquellos que acceden a una verdad y que se liberan a través de esa verdad, de ese conocimiento interior, mientras que los otros muchas veces siguen al rebaño precisamente por el temor. Pero es esa liberación interna a través de un autoconocimiento. Yo diría que eso es lo que más rescato de este arcano del sumo sacerdote. Cuando vemos la cruz, es una cruz como tripartita, podríamos estar hablando de 3 niveles importantes: cuerpo, mente y alma. Desde el sentido más tradicional y religioso, pues para muchos podría simbolizar el cielo, la tierra y el infierno, pero realmente lo podríamos llevar hacia la trascendencia del autodominio y el control personal en relación al aspecto emocional, al aspecto mental y al aspecto espiritual. Este arcano alude mucho al despertar de la conciencia, ¿sí? Y nos lleva como hacia el despertar de una percepción propia, ¿sí? De un camino, de la conciencia frente a un camino. Es donde nuestra conciencia empieza a adquirir forma, realmente, cuando nosotros empezamos a asociar el camino de la vida hacia esos pilares de la sabiduría del cual nos está hablando este arcano. De hecho, el sumo sacerdote tiene las manos levantadas, los dedos simbolizan precisamente la enseñanza y están extendidos precisamente los 2 dedos superiores hacia los 2 dedos que están hacia arriba, hacia el mundo visible, mientras los otros que están hacia abajo simbolizan precisamente el mundo invisible, el mundo interior. Y es un arcano que tiene mucha relación con el número 5, es decir, con el número de la ley, dentro de la numerología. También me parece mucho y me llamó mucho la atención, precisamente mientras venía estudiando, de que a través de este arcano nosotros podemos tener o alcanzar cierto tipo de metas. Y la principal meta es encontrar un propio camino. Nosotros ya hemos tenido unas herramientas y miren cómo se vincula quizás con el primer arcano, porque estamos a la deriva, mientras que aquí ya hay una búsqueda realmente de un camino personal, de un camino muy directo. Habla de quienes realmente tienen los oídos para aprender. Esas yo diría que son como las llaves de la comprensión. Pues ya que estás diciendo eso, entonces podríamos interpretar que esta carta al sacerdote, al sumo sacerdote, tener esa triple corona, podríamos mirar que entonces, a diferencia de las otras 2, que una es carnal y la otra espiritual, entonces esta sería la combinación de todas 3, porque estamos hablando del plano espiritual, intelectual y físico, como lo has dicho ahora, entonces podríamos interpretarlo así también. Claro, sería muy interesante esa lectura que tú haces personalmente. Muchas personas que se dejan guiar a través del tarot dejan mover su intuición como tal, a través de lo que refleja precisamente la iconografía de las cartas. Y cuando yo hablo acá de esos 3 planos que hacen referencia quizás como ese báculo o esa cruz tripartita que sostiene el sumo sacerdote, pues yo me atrevería a decir de que ya es ganar la experiencia a partir de arcanos anteriores, como ya lo venías mencionando. De hecho, no es la única referencia tripartita que se puede ver a través de la iconografía. Mira que en la túnica precisamente del sumo sacerdote o del hierofante, porque lo podríamos llevar a otra escena, también hay 3 cruces en el centro, precisamente que alude a hallar ese camino, pero también a tener un dominio, a tener el hecho de que, pues a entender de que este arcano es un arcano, digámoslo así, y yo lo asocio más como al mundo realmente de aquellos que enseñan a través de eso que han venido ganando, de esa experiencia. De hecho, también podríamos ver ese báculo desde una forma más asociada al número 7. Es decir, si se mira como un septenario, podríamos alcanzar una virtud mucho más profunda en el sentido del autodominio, y algunos lo llevan, ya llevándolo a términos más
religiosos a superar esos pecados capitales. Entonces me llamaba mucho la atención porque al consultar sobre este tarot leía precisamente a un autor, y es muy bueno que nuestros escuchas pues lo busquen. Se llama Tarot como Camino Iniciático, de Dámaso Lagos, y él mencionaba lo siguiente muy rápido: para vencer precisamente esos pecados capitales debíamos empezar a trabajar a través de la asociación con los 7 planetas que nos presenta la alquimia. Entonces, por ejemplo, hay que trabajar el Sol con el orgullo, la Luna con la pereza, Mercurio con la envidia, Marte con la cólera, Venus con la lujuria, Júpiter con la gula y Saturno con la avaricia. Pero si lo llevamos estos 7 pecados capitales para vencerlos a través de 7 cualidades, se podría ver reflejado también en el símbolo de esa cruz que es tripartita, viéndolo como un símbolo también septenario, es decir, 3 puntas por un lado, 3 por el otro, mientras que la parte central de esta cruz representaría ese aspecto séptimo, vencer realmente esos pecados capitales. ¿Qué podríamos decir entonces de esos significados adivinatorios? Es una carta masculina y nos llevaría quizás a entender de que hay una situación que requiere una reflexión profunda, que nos lleva al entendimiento, al pensamiento, incluso al estudio. Es la razón sobre los asuntos espirituales y podría señalar una revelación, ¿sí? Nos lleva perfectamente, es una carta que nos lleva a ese análisis. A nivel psíquico también podría tener una concepción de reflexión, pero también de consejo. Las personas que se acercan a este arcano comúnmente lo asocian mucho con el aspecto de saber aconsejar. Indica enseñanza, consejos, inteligencia, ser aferrado a los principios, ¿sí? Y tiene mucha aceptación en torno a la expresión, a la necesidad de expresar. Un hierofante realmente es alguien que te inicia, que te enseña a dar los primeros pasos en un camino espiritual. Cabe resaltar que la sacerdotisa también está al lado de 2 columnas, pero estas son evidentemente Jaquimboas, que más adelante me imagino que hablaremos pues de la importancia de esta simbología de Jaquimboas, pero en este caso él también está, parece estar detrás de dos columnas. Es muy interesante, John, porque teniendo en cuenta pues la simbología de Jaquimboas, que es la entrada, y la sacerdotisa está en la entrada, es como si fuese la que cuidase la entrada y la que permitiera el filtro de llegada hacia el sumo sacerdote. O sea, como si llegara a él, es llegar a pasado unos filtros de conocimiento espiritual, claro, material y físico, que te darían la oportunidad de estar ahí, y esas torres significarían como ya algo más fijo, algo más encarnado, pues como en una verdad física. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Fernando. Tiene una relación, digámoslo así, muy profunda. De hecho, cuando uno lee y consulta muchos de estos libros, se empieza a dar cuenta de que hay como una especie de camino que te empieza a señalar el tarot, como un tránsito a llegar a una meta. Y cada una de las cartas, a pesar de tener, digamos, un nombre muy específico, que nada tiene que ver quizás como con ciertas particularidades de cada carta, sí hay como un vínculo muy mágico, un vínculo muy interesante que teje todos estos 22 arcanos a través de una relación muy profunda. ¿Sí me hago entender? Entonces, a mí me llamó mucho la atención. De hecho, cuando paso del sacerdote al arcano número 7, el carro, encuentro elementos también muy profundos. El arcano número 7, cuando yo observo la carta, me llama mucho la atención, por ejemplo, que hay ya un individuo que está empezando a caminar, o sea, que está dejando atrás toda una inocencia. Mira que ya está en contraposición, digamos, del loco. Es una carta también muy amarilla y está dejando atrás una ciudad en su carruaje, y también tiene como una especie de báculo en sus manos. Es una carta que habla de la agilidad, de la rapidez. Está dejando atrás esa ciudad, digamos, de esa niñez, y nos lleva esta carta del carro a hablar un poco sobre la madurez, el crecimiento personal. Mira que es una carta que hace mucha alusión a la energía lunar. En los hombros de este personaje, que igual lleva una armadura, se dibujan un par de lunas. Es una carta muy lunar, y tiene unos objetivos, y es recorrer ese camino y avanzar
superando muchas de las pruebas, ¿sí? Este arcano, según lo comenta otro autor muy interesante que se llama Aho Van Sahav, en el libro El Tarot y el viaje del héroe, es muy interesante que nuestros escuchas pues lo consulten. Es muy reconocido precisamente como una carta que tiene que ver con la calidez de las estaciones. Esas estaciones, la calidez nos lleva como a encontrarnos un poco más, a liberarnos del frío, de esa ignorancia que muchas veces está ahí en ese camino. Y obviamente esta carta representa como tal los objetivos nobles de empezar a caminar o de ser más seguros en un camino espiritual, ¿sí? Vemos de que la cubierta del carro está estrellada, o sea, hay como un manto que tiene algunas estrellas. Esto hace mucha alusión precisamente a las ilusiones, al interés de saber caminar. Es una carta, yo diría que un poco optimista, y que también habla mucho del avance espiritual, de que no te debes quedar en ciertos aspectos que te están estancando, donde debemos superar muchos elementos de nosotros mismos. Tiene una corona que es octogonal, ¿sí? Y esta corona arriba tiene una estrella con 8 puntas, simboliza la conexión con lo elevado, la conexión con lo sutil, con lo espiritual, y en el pecho tiene un cuadrado que simboliza, digámoslo así, los 4 elementos, la tierra, lo material, y que de una u otra manera esos dos símbolos llevan a una conexión entre el mundo sutil, la sabiduría del mundo sutil, con la experiencia que nos da el mundo terrenal, ¿sí? Es como enlazar esos dos elementos. Es una carta que me llama mucho la atención porque tiene que ver, y lo llevamos a otros temas, de esos seres que realmente encarnan, que son nacidos en las estrellas y que tienen aquí una enseñanza y una directriz, incluso una misión supremamente importante. Las dos esfinges, blanca y negra, en este libro, El Tarot y el viaje del héroe, hacen mucha alusión precisamente al Tao como la totalidad. Pero para resumir bien esa parte, yo lo llevo más como a un aspecto en donde se reconcilian dos fuerzas, donde hay un objetivo de reconciliar esas dos fuerzas, de llevarlo a la unidad para avanzar, aprender a superar la dualidad, porque esta es una carta que obviamente nos lleva a mirar esa dualidad, y muchas veces cada esfinge puede tirar para un lado contrario. Nos lleva a que realmente nosotros debemos dirigir y aprender muchas veces de esa dualidad para empezar a integrarla. ¿Cómo podríamos interpretar ese bastón? Porque las otras interpretaciones van muy de la mano pues con lo que dices, pero tengo una pequeña duda con ese bastón. ¿Qué nos podría decir ese bastón? Claro, Fernando, el bastón tiene una relación muy profunda, y mira que lo lleva sobre la mano derecha, tiene una relación muy profunda precisamente con sus objetivos. Mira que tiene también una punta dorada. Y por ser una carta como tan optimista, una carta donde se tiene la mirada al frente, el bastón, según algunas de las interpretaciones en relación al simbolismo, a la iconografía de estas cartas, especialmente este bastón, podría simbolizar como tal los objetivos nobles de este individuo precisamente para avanzar. Es una carta que tiene un conocimiento muy profundo. Las personas a las cuales les sale por lo general esta carta también poseen cierto tipo de riesgos, ¿sí? Como por ejemplo la arrogancia o la falta de control. Es una carta que se mezcla también con la templanza, y más adelante voy a explicar la templanza, porque si no se sabe manejar bien este arcano, habría una necesidad muy profunda o una relación muy profunda con la impulsividad, que es algo muy contrario a lo que la templanza nos empieza a enseñar. Es una carta que está asociada a la partida, precisamente al dominio, al autodominio, a gobernarnos, a poder reconciliar esas fuerzas en nosotros duales, con el ánimo de que no caigamos siempre en las contradicciones que nos llevan muchas veces las experiencias de la vida. Por eso digo que es una carta realmente muy optimista. Hay una interpretación muy profunda en esos significados adivinatorios. Si lo llevamos al plano de lo espiritual, hablaríamos de empezar a ganar disciplina,
a tener un dominio personal, incluso a triunfar sobre muchas situaciones. Es una carta que no te permite quedarte estancado. Cuando este arcano en una buena interpretación surge, pues algunas de esas interpretaciones nos llevan a reflexionar sobre el avance, a no quedarte en situaciones que te pueden retrasar o que te pueden desgastar muchísimo. También es una carta que nos lleva a pensar mucho en cómo sobreponernos ante los obstáculos de la vida. Cuando lo llevamos al plano psíquico, es una carta que nos lleva a pensar un poco más sobre las máscaras que muchas veces nos ponemos, ¿sí? A realmente superar esas máscaras, avanzar. Hay unos valores que son muy sólidos, ¿sí? Y que nos llevan a pensar de que este individuo está avanzando con una seguridad tal, con unos objetivos tal, que todos sus principios y sus valores están constituidos de una forma muy sólida, ¿sí? Y precisamente para eso es una de las herramientas más claras de la experiencia de la cual hemos venido hablando, que indica una victoria, indica éxitos, indica avance, indica realmente triunfo a partir de la voluntad, de la perseverancia, de la diligencia y del autocontrol. Y ya saltamos a la carta número 13, que es la muerte. De hecho es una de las cartas más incomprendidas del tarot en general, porque siempre la asociamos y tenemos como muy metidita la muerte como con cosas catastróficas, y la tenemos una asociación de la muerte muy negativa. La muerte aquí en el tarot es muy rara a la vez que cuando a alguien le salga la carta de la muerte signifique de pronto alguna muerte, sea de esa persona o de algún ser querido. Tiene que ser que de pronto se conjuguen varias cartas para que de pronto le salga alguna muerte física, pero en sí la carta de la muerte significa que es transformación, es un cambio. En la iconografía de la carta de la muerte podemos ver a un esqueleto cabalgando sobre un caballo blanco. El esqueleto es inclusive de tono amarillo porque esto simboliza la energía vital. La energía vital hace parte también de la muerte. La muerte lleva una armadura negra y es negra porque este color nos indica es como la absorción de todos los colores, así como la muerte absorbe toda la vida y todo lo que la vida contiene. El caballo blanco y hace contraste el blanco con el negro, así pues es como esa simbología entre la vida y la muerte, en que la vida necesita muerte y la muerte necesita la vida, como una entra como con la otra. La muerte la vemos con una bandera en su mano izquierda, una bandera negra con una rosa, que es la rosa mística, que de hecho es la rosa de los Rosacruces, que es un símbolo de la vida plena, de la realización. Esto nos indica que para alcanzar la vida debemos de ceder ante la muerte, ante ese cambio que se nos está presentando. No hay que temer tampoco a los cambios, nos muestran acá en la carta como tal, como en esta iconografía. También vemos en la parte derecha un sol saliente y a sus dos lados dos columnas, dos pilares que simbolizan la sabiduría. Ese sol simboliza también la sabiduría y simboliza la inmortalidad. En la carta nos encontramos con 4 personajes que simbolizan a toda la humanidad y el estado de la humanidad en sí. Nos encontramos debajo de la muerte, inclusive derrotado, el rey, que tiene también su corona y su báculo en el suelo, ¿cierto? Ese oráculo y esa corona simbolizan ese ego, el aferrarse a ese ego con el que estamos luchando. El rey tirado, pues posado en el suelo, nos simboliza como nosotros, o como la muerte en este caso pues como el cambio que trae la muerte, aplaza como a ese ego, ¿cierto? Y es una de las actitudes que muchas veces no sabemos tomar ante la vida y ante los cambios. Nosotros siempre estamos muy aferrados al ego y estamos muy aferrados de pronto como a ciertas situaciones y no queremos aceptar los cambios que la vida nos trae. Nos encontramos con
con el sacerdote a todo el frente de la muerte, y el sacerdote lo vemos muy sereno, muy tranquilo. El sacerdote es simbolismo también como de espiritualidad, es también como esa forma y esa la actitud ante la cual tomamos el cambio. Él tiene sus vestiduras amarillas, es precisamente por de pronto simbolizando como la esperanza hacia ese cambio que nos trae la muerte. Encontramos más abajito una doncella. Ella está como a medio rendirse. Aquí en la doncella de pronto la podríamos ver como en esa etapa de adolescencia en la que todos estamos, como en esa etapa en la que estamos como experimentando y estamos como dándonos cuenta de los placeres de la vida, del disfrute, y está como a medio rendirse, pero es porque no ha soltado del todo su ego, ni ha soltado tampoco como, pues le da igual como que si hay un cambio o si no hay un cambio. Uh-huh. Y ya más abajo vemos pues al ladito de izquierdo de la doncella vemos al niño. Ese niño nos representa esa inocencia con la que aceptamos el cambio que nos trae la muerte. De hecho vemos al niño con un racimito de flores ofreciéndoselas a la muerte, en símbolo como de esa inocencia y esa aceptación. Al fondo vemos un lago, pues un río que nos simboliza ese cambio constante que tenemos nosotros y ese cambio constante que hay y que nos trae también esa carta. También en el lago nos encontramos con una barquita en la parte izquierda, y esa barca nos recuerda a las barcas que utilizaban en el antiguo Egipto para el entierro de los faraones, y nos representa ese espíritu de transformación, esa transformación que estamos teniendo. La carta de la muerte es una carta que nos trae, es una carta de hecho muy positiva, dependiendo de la forma y como nosotros queramos y aceptemos los cambios. Si nosotros somos personas quizás un poco egocentristas, un poco como reacias a los cambios, obviamente los cambios se nos van a presentar de una manera que quizás puedan ser hasta dolorosas, nos puedan quizás hasta arrancar o tener pérdidas de cosas que no queremos, pero es porque es que son cambios que son inevitables. Como mencionábamos nosotros anteriormente, pues dependiendo de la posición de la carta que nos salga, también depende su significado. Psicológicamente, la carta de la muerte, cuando la tenemos o nos sale derecha, nos quiere decir que tenemos decisiones que son irreversibles ante la vida. Somos unas personas muy sensibles, ¿cierto? Cuando nos sale en dirección, pues al revés, psicológicamente nos denota que somos personas melancólicas, que somos personas supremamente tristes. En la acción como tal de la vida, en la parte cuando tenemos la carta de derecha, nosotros somos personas que tomamos decisiones y que estamos dispuestos a transformarnos y que estamos dispuestos a aceptar cambios. Cuando la tenemos al revés, nosotros nos volvemos más bien desanimados, somos muy pesimistas, tenemos inclusive muchos rencores y tenemos muchas penas. Ya por ejemplo, lo que sucede, por ejemplo, en la parte de los sucesos, de lo que puede pasar, y esto pues obviamente conjugadas con otras cartas, arcanos mayores, menores, ¿cierto? Cuando la tenemos pues en la parte derecha, pues derechita la carta, se producen cambios se van a producir cambios que van a ser a positivo, que van a ser a bien, que van a ser transformaciones que nos van a permitir trascender. Es una carta que también la asocio mucho en la parte espiritual y la asocio también como a la parte de la espiritualidad. De hecho, inclusive el número 13
que es el número de la carta. En el tarot de Marsella, de hecho, es nombrada como la carta o la carta innombrable. Aquí no, aquí tenemos el nombre y es el nombre de la muerte. Como les mencionaba, pues en la parte, ya cuando la tenemos volteadita, ya nos indica que de pronto en la parte de los sucesos, de los hechos que se van a acontecer, van a haber dolores, van a haber pérdidas dolorosas. No quiere decir que vayan a haber pérdidas físicas o de algún ser querido, pueden ser pérdidas de situaciones, de trabajos, asociada de pronto como mucho como por esta parte. Cuando yo veo la carta, el arcano número 13 de la muerte que nos acabas de explicar, Viviana, se me vienen inmediatamente a la cabeza dos cosas. Primero es que en muchos de los tarots, y a diferencia, digámoslo así, del Rider White, esta es una carta muy conocida y a la vez también es muy temida por muchas personas, precisamente porque ven en ella, en el simbolismo de la muerte, algo una connotación muy negativa. Y realmente, como nos acabas de explicar, es una carta también muy optimista en el sentido de empezar a aceptar cambios para positivo. Es una carta que alude mucho al cambio personal y eso me parece realmente pues muy, muy positivo. Pero el común de las personas por lo general, cuando ven esta carta, que yo diría que es de las más conocidas, inmediatamente generan como un rechazo hacia el tema del tarot, precisamente porque es una imagen muy impactante ver en los tarots más clásicos a un esqueleto con una hoz barriendo, pero que también tiene una relación, digámoslo, muy directa hacia la renovación, hacia morir para volver a nacer, para volver a uno a transformarse realmente y a la vez poder tener cambios. Es una carta que yo diría que no tiene una connotación realmente tan negativa. Entonces, de primerazo, muchas personas cuando ven este arcano, el arcano número 13 del tarot, esta carta es muy interesante y nos lleva quizás a tener una visión un poco negativa en torno a ella. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que al fondo, cuando hablabas de las dos columnas y el sol, estas columnas vuelven y se repiten, si no estoy mal, en el arcano que tiene que ver con la luna, que más adelante nos vas a explicar. Esas dos torres vuelven y se repiten allí, vuelven y se dibujan, y eso nos lleva a reflexionar un poco, mirando cada uno de estos arcanos, cómo se entrelazan, cómo muchas veces la iconografía vuelve y se resignifica en otras partes del tarot, complementando ese símbolo, esa imagen, con lo que nos quiere realmente transmitir la carta. A mí me llama mucho la atención esta carta, el arcano número 13, y me parece que es una carta realmente de la cual hay que aprender más que tenerle realmente un profundo temor. Sí, porque es que es una carta que, como lo mencionaba anteriormente, siempre viene asociada de pronto con las catástrofes, porque es que siempre nosotros venimos mentalizados de que la muerte, no vemos la muerte como una transformación. De hecho, la muerte física es una transformación del estado. La muerte, y como nos la pintan de pronto en nuestra cultura, es como el fin, como que ya se acabó y hasta aquí llegaste. No, la carta de la muerte es transformación, y la muerte como tal, a mí personalmente me llama mucho la atención, porque es que esa transformación, y la muerte no la debemos de ver como algo tan catastrófico. O sea, hay que quitarnos, pienso yo, un poquitico como esa bendita de los ojos, esos y ese velos, sí, que nos han estado metiendo, de que es que la muerte ya es el fin, y cuando llega la muerte entonces hasta ahí, o sea, ya se nos acabó el cuento. No, o sea, la muerte es fascinante. He sido muy criticada porque pues he encontrado mucha fascinación por la muerte, pero me gusta mucho, pero es por la transformación, y el cambio me gusta, el cambio es bueno. El cambio, sí, realmente el cambio es bueno y hay que aprender mucho del cambio, aunque muchas veces signifique ese aprendizaje pasar por procesos algunas veces dolorosos. Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Como lo hemos entonces afirmado en la introducción textual que acompaña el video, aquí en nuestro canal Ascensión Azul, y más aún asociado a el dossier de la tercera temporada dedicado al tarot y a sus arcanos mayores, pues hemos tomado la decisión de presentarlo en dos partes, este programa. Y es importante pues para permitir también la comodidad de todos ustedes, nuestros oyentes, para poderlo escuchar, puesto que es un debate realmente extenso y a la vez muy interesante.
En esta primera parte pues se ha tenido la oportunidad de debatir sobre los arcanos mayores asociados al loco, el mago, el sacerdote, el carro y la muerte. En la segunda parte de este especial, de este dossier, vamos a tener entonces la oportunidad de seguir escuchando información y un debate, un conversatorio asociado a los arcanos de la templanza, el diablo, la luna y el sol. Muchas gracias entonces a todos nuestros oyentes por estar allí, por acompañarnos, por dejar sus mensajes aquí en nuestro canal, y los queremos invitar para que igualmente los dejen en este especial, en este dossier dedicado al mundo del tarot, aquí en nuestra tercera temporada en Ascensión Azul. Los llevamos en el corazón y los invitamos para que escuchen entonces la segunda parte de este programa. Muchas gracias y seguimos conectados, especialmente aprendiendo sobre el mundo del tarot.